Estas son las primeras imágenes de uno de los criminales más peligrosos de España en libertad. Estamos hablando de alias Cherokee, quien fuera durante muchos años el jefe del brazo militar de ETA, la organización terrorista vasca que obviamente planteaba el terrorismo y la lucha armada como herramientas para la creación de un Estado vasco entre el norte de España y el sur de Francia, ¿no? Lo que sería Euskal Herria. Bueno, Cherokee, que había sido condenado a 400 años de cárcel por los múltiples delitos de los que él participó, las bombas, los asesinatos, los intentos de asesinatos, logró salir en libertad. Es una libertad para trabajar que le permite salir durante el día y regresar a la noche en la cárcel, donde también tiene que pasar el fin de semana. Es una liberación parcial, una excarcelación parcial que está obviamente conmoviendo la política española, que para muchos es una señal más de el precio que le ha hecho pagar a los españoles Pedro Sánchez para permanecer en el poder. ¿Por qué? Porque la liberación de Cherokee fue posible por un acuerdo entre Pedro Sánchez y el Partido Socialista y el nacionalismo vasco. Esto explica lo que publicaba justamente Núñez Feijóo, el titular del PP, cuando se conocían estas imágenes. Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató. Así es como Cherokee, condenado a 400 años de cárcel, sale de prisión por obra y gracia de una consejera socialista que regala libertad a quien se la arrebató a sus compañeros. Contamos breve de qué se trata esto, por qué habla de Bildu, PSOE y PNV. ¿Cómo un terrorista de esta magnitud, condenado a 400 años de cárcel, que cumplió solo 17 años, la mayor parte de eso fue en Francia, porque él fue detenido en Francia en 2008, cuando todavía ETA no se había desarmado. ETA anuncia el proceso de desarme en 2011 y se concreta definitivamente recién en 2017, pero él estaba preso en ese momento en Francia. En 2024 él es extraditado a España para que cumpla su condena. Claro, ya sabía que esto era lo que lo esperaba cuando va a España, porque ya estaba Pedro Sánchez armando justamente con el nacionalismo vasco. Cuando ETA deja el poder, hay un partido político que es la continuación de las mismas ideas de ETA, solo que por la vía electoral y no por la vía de las armas, que se llama Bildu. Por eso menciona a Bildu allí. Un partido que es chico, que no gobierna en el País Vasco, pero que tiene mucha influencia en el País Vasco, que tiene preso y presencia en el Parlamento Nacional. Es uno de los partidos que le dio su apoyo a Pedro Sánchez para permanecer en el poder. Por eso es clave para la continuidad de Sánchez, para que un Sánchez que perdió las últimas elecciones en las que participó en 2024, que es derrotado en esas elecciones, sin embargo, pueda mantenerse en el poder por alianzas con partidos chicos. Lo hizo con los independentistas catalanes, a los que les dio una amnistía, y lo hizo también con Bildu, que pedía desde siempre la liberación de Cherokee. ¿Cómo es la situación en el País Vasco? Bueno, en el País Vasco, donde estaba preso Cherokee, gobierna el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, un partido más moderado que Bildu, pero que a veces juega en conjunto con Bildu, y el Partido Socialista Español en su versión vasca. Es una alianza como la que hay también a nivel nacional. Bueno, es ese gobierno el que, a partir de varias leyes que fueron aprobadas recientemente, que permiten estas excepciones para que puedan salir de la cárcel los presos con condena incluso a 400 años, por buena conducta, por todas las cosas que viste que siempre se dibujan en nombre de los derechos humanos para garantizar impunidad, es justamente el gobierno vasco el que decide esta liberación. ¿Y por qué dice ejecuta el PSOE? Porque el área de control de las cárceles está en el País Vasco a cargo del PSOE, en el reparto que tiene con el PNV. Por eso, esto es visto como una decisión que termina ejecutando el PSOE para satisfacer a Bildu, para que de esa forma Bildu, de alguna forma, obtenga el beneficio o le dé a Sánchez el beneficio de permanecer en el poder. Pareciera
la prueba definitiva de que Sánchez está dispuesto absolutamente a todo con tal de aferrarse al poder, incluso de aliarse con el terrorismo. Por eso hay tanta indignación en España y por eso hay figuras del prestigio de Pedro Sánchez, histórico líder del PSOE, histórico líder socialista, el primer presidente socialista que tuvo España tras la finalización del franquismo, diciendo abiertamente: yo por Pedro Sánchez no voto. Escúchalo. Ya hace tiempo que dije, como es natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré, porque me parece contrario a mis convicciones, que las expresaba más o menos claro. ¿Por qué no deja usted el PSOE? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar el carnet del PSOE? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver, el PSOE, que ganó las elecciones un montón de veces, que tenía vocación mayoritaria, que representaba la diversidad de España y no sé cuánto y no sé qué, dependía en cierta manera de lo que yo hice, sí, ¿verdad? ¿De verdad yo tengo que dejar el PSOE? En todo caso, si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. Que lo deje el que lo destroce, ¿no? Me piden a mí que me vaya del PSOE porque no avalo el liderazgo de Sánchez, pero el que está pervirtiendo el PSOE, por lo menos modificando todas las reglas y todos los valores que construimos en el PSOE, es el propio Sánchez. Que se vaya él. Es básicamente lo que está diciendo allí justamente el histórico líder del Partido Socialista, un partido que ha quedado, del cual se ha adueñado por completo Pedro Sánchez, pero que empieza a sentir una sangría, producto del costo reputacional que está teniendo cada una de las acciones que toma Pedro Sánchez. Y se vio este fin de semana en Aragón. En Aragón se produjeron elecciones autonómicas para decidir quién va a liderar justamente esta comunidad autónoma. Y se dio lo mismo que se había dado 50 días antes, a final de año pasado, en Extremadura. La peor derrota que sufre el PSOE en mucho tiempo. Se iguala, de hecho, el peor resultado histórico, es decir, los votantes empiezan a castigar, por lo menos en estas dos elecciones autonómicas, al PSOE. Fíjate cómo queda el resultado, que es un castigo al PSOE, pero atención porque es un golpe también al PP. Fíjate, esta es la comparación, la línea, en cada caso, es el porcentaje de votos de la derecha comparado con lo que había ocurrido con la elección anterior, la de 2023. El PSOE, que había estado cerca del PP en 2023, cae de 29 a 24 puntos. Esos 24 puntos son mínimo histórico, solo empatado con lo que había pasado en 2018. Pero fíjate lo que pasa con el PP. Había sacado 35 y cae a 34, es decir, pierde peso. ¿Por qué? Por las líneas verdes que ves a la derecha. Lo mismo había pasado en Extremadura. Vox haciendo una elección histórica, Vox convirtiéndose cada vez más en una amenaza, te diría, para el PP, por lo menos no amenaza en términos de que lo pueda superar, pero sí de que lo está forzando a cogobernar, algo que el PP no quería, pero que ya va a ser inevitable, por lo menos en Aragón, lo es también en Extremadura y en otros lugares. Escuchá el discurso de uno de los grandes ganadores, obviamente, de estos últimos dos procesos electorales, Santiago Abascal, líder de Vox. Las saben los ciudadanos. Parece que los únicos que no las conocen son los políticos. Y por eso quiero decir con toda claridad, tanto al Partido Popular como a quienes quieran saberlo, que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. Muy buenas noches y me despido de nuevo con un recuerdo para los españoles que están padeciendo estas inundaciones. ¡Viva España! Todo una señal, sobre todo ver que muchos barrios obreros, donde antes se votaba al PP, mejor dicho, al PSOE, al socialismo, ahora se empieza a votar por la derecha mucho más radical que propone Vox.
Evidentemente algo está pasando en la política española y algunos no se quieren dar cuenta.